Bueno, primero que nada, saludos cordiales a todos. Yo soy Juan Alejandro Larcón y este video va a ser una clase en la cual vamos a aprender cómo realizar cálculos residenciales para proyectos de construcción, enfocados en la mecánica, en el sistema de ductería y mecánica de proyectos residenciales. Primero que nada, es importante saber por qué tenemos que realizar estos cálculos. A fin de cuentas, uno puede hacer un predimensionamiento, conocer las áreas de los espacios y poder hacer una ligera estimación de cuánta refrigeración, cuánto flujo de aire va a ser necesario, y con eso podemos seleccionar una máquina. Pero a fin de cuentas eso no dejaría de ser eso, una estimación que no contempla elementos como la construcción de la casa. Por ejemplo, si es una casa, un apartamento, no contemplaría las ventanas, no contemplaría los niveles de insulación, el piso, el ceiling, los tipos. Todo eso genera distintas variaciones en los requerimientos de flujo de aire. Por lo tanto, el gobierno de Florida y de Estados Unidos en general, necesita de un reporte general que a uno le permita verificar que efectivamente el diseño que nosotros estamos haciendo cumple con los requerimientos tanto de calor como de energía. Para eso, el gobierno de Florida en general y de Estados Unidos utiliza un software que se llama Energy Gauge USA, que es el que están viendo aquí. Este cumple y hace los cálculos tanto de eficiencia energética como de carga calórica, e incluso hace cálculos de costos económicos. Pero en eso último no nos vamos a centrar porque no es el enfoque de este video. En ese orden de ideas, este cálculo, afortunadamente para cálculo residencial, solamente va a ser necesario utilizar este software. ¿Por qué? Porque en cálculo comercial, por ejemplo, utilizamos uno distinto que es el que está aquí al lado, Energy Gauge Summit, y utilizamos otro porque este solamente haría cálculo de energía, mientras que necesitaríamos otro para hacer cálculo de calor. Por lo tanto tendríamos que hacer un diseño dos veces, porque no son compatibles uno del otro. Como estamos haciendo cálculo residencial únicamente, pues nos vamos a centrar en este software únicamente que hace ambos cálculos. Lo cual me lleva a lo siguiente: ¿qué cálculos hace este software? Este software hace dos cálculos en específicos. El cálculo de cargas calóricas o Heat Loss Calculation, que es el que me dice exactamente cuánto de carga calórica me está consumiendo los espacios o la casa que yo estoy utilizando. Voy a dar un ejemplo. Aquí yo tengo, por ejemplo, una base de arquitectura de una casa normal en Miami, Florida, en Biscayne Park. Y pues se podría decir que el cálculo de heat loads lo que me estaría arrojando es cuánto me está consumiendo de carga calórica cada uno de los espacios que componen esa casa y cuántos BTUH de potencia necesitaría la máquina o las máquinas que tendría que seleccionar. Ese sería el cálculo de carga calórica y es el que nos ayuda a nosotros saber cuánto tonelaje. Ustedes saben bien que las máquinas de aire acondicionado se miden es por caballos de potencia o por tonelaje. Nos ayudaría a saber exactamente cuáles son las capacidades de máquinas que nosotros tenemos que seleccionar. Y luego están los cálculos de energía, lo cual se simplifican, a grosso modo sería si es las máquinas que nosotros seleccionamos basado en el cálculo de heat loads, si cumplen energéticamente bajo los requerimientos del Florida Building Code, la cual es la norma que nosotros utilizamos para hacer los diseños de arquitectura, construcción, mecánica, plomería, electricidad, etcétera. Por lo tanto, son reportes bastante importantes a la hora de nosotros conocer cómo se comportaría la casa cuando ya esté en completa instalación, completo funcionamiento. Entonces, si nosotros abrimos el software, este es el dashboard que nosotros vamos a ver. Nos da la oportunidad de crear un nuevo proyecto desde cero, de cargar
un archivo env, que son las siglas del archivo del backup del proyecto. Cuando nosotros terminemos un proyecto de cálculos, lo ideal siempre es guardar, exportar ese proyecto para tenerlo como un archivo separado, porque no hay garantías de que, de que ese proyecto lo sigamos trabajando nosotros. Capaz si toque hacer algún ajuste, algún cambio y otra persona tenga que continuarlo. Si bien los proyectos que nosotros hayamos realizado aparecerán aquí en este listado que está aquí, pues lo ideal siempre es en el proyecto que nosotros tengamos exportar los archivos. Esta es la oportunidad. Aquí uno puede cargar un archivo que ya esté creado. Eh, los otros, los otros apartados no me parece interesante verlos. Y pues este sería el dashboard principal cuando uno abre el archivo, el software, perdón. El software, cuando uno lo busca como Egusa 8. Así aparece instalado. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto para poder ver exactamente qué es lo que se mostraría como tal. Este es el apartado del proyecto. Ahí aparece toda la información respectiva que nosotros tenemos que rellenar del proyecto, como por ejemplo el nombre del proyecto, la fecha de permit, que generalmente esto es bastante importante, se tiene que colocar la fecha de hoy si es un proyecto nuevo. Si es un proyecto antiguo, se tiene que colocar la fecha en la que se hizo el proyecto. De preferencia, les recomiendo que siempre coloquen la fecha de hoy. Aquí se suele colocar la información del proyecto, que si es un proyecto nuevo que se va a hacer de los planos, si es un proyecto existente, si es una adición, etc. En worst case, generalmente es recomendable siempre poner que sí para que el software vaya a calcular bajo los parámetros más desfavorables posibles. Y si es un unit type, ¿qué tipo de unit type es? Si es, por ejemplo, un apartamento en un edificio multifamilia, si es un dúplex, si es ese tipo de apartamentos que están anexados a otro tipo de estructura o de otro tipo de building, por decirlo de alguna manera. Importante también colocar la dirección de la casa, las calles, la ciudad, el condado, el zip code y el estado. Esto es importante porque en el siguiente apartado, bueno, vamos a poner una ubicación, o bueno, yo creo que para este efecto es mejor abrir un ejemplo, uno de los ejemplos que aparece en el estado. Fíjense, aquí aparece el título del proyecto, el builder name. Estos datos de Rater Builder no es necesario ponerlos. Lo importante es poner el título del proyecto, el permit date, la información del edificio, si es nuevo, si es una adición, si es existente, el worst case. Y pues bueno, aquí colocamos la información de la ubicación del proyecto, de la casa, del edificio, etc. La ciudad, el condado, el zip code y el estado. ¿Por qué? Porque en el apartado de clima, aquí nos va a aparecer el estado de diseño y la ubicación de diseño. Esto es importante porque, a fin de cuentas, no es lo mismo nosotros diseñar el sistema de ventilación o aire acondicionado para una casa que está en Arkansas o a otra que está en Miami u otra que esté en Seattle. ¿Si me hago entender? Entonces, es importante que nosotros coloquemos eh, la ubicación donde va a estar lo más precisa posible. Si no está si la ubicación, la locación no está dentro del listado que nosotros tenemos aquí, pues entonces tenemos que poner la más cercana. Y aquí TMY son los años típicos meteorológicos. Estos son datos climatológicos que representan una localidad en un plazo de un año. Les recomiendo que siempre lo coloquen en TMY3, que es el más actualizado. Aquí tenemos utility rates, que son, por así decirlo, como los costos generales que genera la electricidad, el gas, el propano del sistema que nosotros estamos diseñando.
Aquí les recomiendo que coloquen Florida, en caso de que el estado sea el de Florida, que es generalmente los que nosotros solemos trabajar, pero tampoco es tan relevante este caso porque nosotros no estamos haciendo análisis de costos. Pero por si acaso, colóquenle Florida. Perdón. En Surroundings, aquí estaríamos poniendo si hay alguna estructura, algún árbol, algún edificio, alguna edificación que esté aledaña a el proyecto que nosotros estamos diseñando. Como nosotros estamos trabajando con casos desfavorables, generalmente nosotros esto no lo tocamos, a pesar de que en la realidad es probable que haya algún árbol cerca o haya alguna casa que esté justo al lado. Ustedes saben que hay, por ejemplo, casas que se construyen una al lado de la otra, sin distancia, sin setback entre ellos. Pero pues, como estamos trabajando en casos desfavorables, siempre vamos a considerar de que la casa, el edificio, etcétera, esté en un solar, en una zona plana, sin nada que esté alrededor. Y en Verifiers, pues, esto les recomiendo que lo dejen vacío. Este sería el apartado de Project, de Site, perdón, la información general del proyecto. Si nos vamos a Spaces, pues aquí entraríamos dentro de lo que son los espacios que nosotros vamos a trabajar dentro del proyecto. ¿Qué espacios nos estaríamos refiriendo? Bueno, nos dirigimos de nuevo a la base de arquitectura para acá y nos damos cuenta de que una casa está compuesta por múltiples espacios y cada espacio tiene diferente uso. Tenemos un dining room, un living room, una cocina, unos pasillos, tenemos un laundry, lavandería, cuartos de servicios, tenemos entradas principales, cuartos, closets, baños, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos espacios es ideal que nosotros los vayamos seleccionando y los vayamos incluyendo dentro del proyecto. Entonces, si nosotros nos vemos aquí, en este ejemplo que nos muestra la Florida, pues solamente hay un espacio que es main, pero nosotros tenemos que añadir todos los espacios que nosotros necesitemos. ¿Cómo se añade un espacio? Pues le damos aquí en el simbolito de más. Aquí tenemos New Space. Podemos colocarle el nombre que nosotros queramos. Aquí tenemos varios nombres por defecto de bedroom, de dining room, kitchen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también nosotros podemos poner el que nosotros queramos. Al bedroom, por dar un ejemplo. Nos seleccionamos de que la palomita esté en condicionado porque eso indicará de que ese espacio va a recibir aire acondicionado. Le damos en terminado. Y aquí va a ser importante colocar el área en square feet y el wall height. El floor area pues no es más que el área que nosotros tenemos de un espacio. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la base de arquitectura del proyecto, nosotros podemos sacar, por ejemplo, de este espacio que es la cocina, nos vamos a propiedades y podemos ver exactamente cuál es el área que tiene este espacio, 153.17 square feet. Y la altura, pues, ¿cómo nosotros la sacamos? Pues generalmente en las bases de arquitectura podemos buscar cuál es la altura en general que nosotros tenemos de esos espacios. Así que nosotros la colocamos desde el piso hasta la altura del ceiling. Aquí colocamos el área y aquí colocaríamos la altura del espacio. Aquí los ocupantes colocaríamos cuántas serían las personas que nosotros estimamos que estarían en ese espacio. Si es, por ejemplo, un dining room, un living room, lo aconsejable es que sean 4 personas, 5 personas, porque es una sala de estar. Si es, por ejemplo, un cuarto, un bedroom, lo ideal sería que fuera una o máximo 2 personas. Y así sucesivamente. Si es, por ejemplo, un master bedroom, pues se recomienda que sean 2 personas porque generalmente en los cuartos maestros siempre hay una pareja que es la que está habitando en esos espacios. Y hay otros espacios como por ejemplo los pasillos, los baños, los closets que generalmente se coloca cero de ocupancia porque lo ideal es que siempre es que no haya regularmente una persona todo el tiempo en un pasillo, en un baño, etcétera, etcétera, etcétera.
Solamente colocaremos los ocupantes estimados en los espacios en los que nosotros pensamos que podría estar, que podría haber de máximo. Aunque nosotros sabemos que generalmente es poco probable de que hayan 5 personas en un dining, 3 personas en un kitchen, una persona en un laundry, 2 personas en un bedroom, una persona en 3 bedrooms aledaños y todo eso al mismo tiempo. No, generalmente va a haber muchas menos personas. Pero como decimos, estos son para los casos más desfavorables. Por lo tanto, se recomienda colocar unas cantidades como realistas de cuántas personas se estima de que deberían estar. Aquí se coloca la palomita en caso de que sea una cocina, porque ustedes saben bien que la cocina es un espacio que genera mucho calor debido a que como se cocina en esos espacios, hay muchos equipos que generan muchas cargas calóricas diferentes, bastante elevadas, como puede ser la estufa, la nevera, perdón, el horno. Y pues es importante señalarla. En bedrooms colocamos si es una habitación o no. Nosotros ponemos, si el espacio es un bedroom, nosotros ponemos un 1. Si no, pues ponemos que es un 0. Y sensibles y latentes. Para esto voy a ir a una tabla que nosotros tenemos. En un momento. ¿Qué pasa? Cada espacio, por su naturaleza, suele generar una cantidad de calor por el mero hecho de existir. No es lo mismo el calor que emana un baño cuando está siendo habitado o cuando está siendo utilizado que el de un living room o el de una cocina o el de un baño. Ambos por sus características y por su habitabilidad suele generar un calor muchísimo mayor o menor. Entonces, aquí en este espacio, nosotros solemos poner esos calores que emana cada espacio. El propio Energy Gauge te genera unas sugerencias de cuáles son más o menos los calores sensibles y latentes que nosotros deberíamos poner de acuerdo a los equipos que nosotros utilizamos en esos determinados espacios. Pero pues, para evitar tener que calcular de manera individual todos esos espacios, pues solemos encasillarlos en determinados valores que nosotros tenemos. Nosotros solemos poner, por ejemplo, que las habitaciones tengan 1000 de sensible y 800 de latente. El valor de sensible siempre va a ser mayor al de latente. ¿Por qué? Porque el valor sensible involucra absolutamente todo lo que contempla la habitación, desde su construcción, desde su área, desde su espacio como tal. Mientras que el latente son los equipos que están adentro. Entonces, esa sería la situación. El valor sensible siempre va a ser mayor que el latente. Si no, pues se suele alojar a veces el error de Energy Gauge que te dice que el sensible no puede ser mayor y etc. Entonces, les aconsejo que se guarden estos valores para cada uno de los espacios y pues así como uno va viendo que hay espacios que se asemejan, como por ejemplo un dining room y un living room, suelen tener más o menos como el mismo uso, pueden tener valores de sensibles y latentes similares. Aunque ojo, esto no significa que a fuerza tengan que ser estos valores. Si por ejemplo ustedes ven que están trabajando con una cocina gigantesca, una cocina que, qué sé yo, eh, tiene de área lo que suelen ser 2 habitaciones, una cosa exagerada que, por ejemplo en casas de alta gama se suele ver bastante, le pueden subir el valor de sensible y latente. Lo mismo con las habitaciones, lo mismo con los baños. O sea, estos son valores estimativos para áreas normales de estos espacios. Pero si, por ejemplo, ustedes ven que hay un walk-in closet que mide que tiene de área lo que es un cuarto completo, capaz si conviene subirle un poco el sensible y latente de 400-200 a 600-400 u 800-600. Estos son unos valores que se pueden modificar, pero tampoco hay que colocar valores que no sean coherentes, no es la idea, sino que sean valores lo más realistas posibles. Se pueden calcular y lo ideal es calcularlos, pero este proceso de cálculo mecánico es un proceso un poco largo
Por lo tanto, lo ideal es optimizar lo máximo posible este tipo de datos, este tipo de situaciones. Y pues bueno, eso sería todo por el apartado eh, de los espacios. Hay un apartado adicional que es el garaje. Hay un apartado que es el de garaje, que generalmente si el garaje no está ventilado, pues les recomiendo que directamente coloquen aquí que no. Híjole. Bueno, este ejemplo tiene garaje, así que no. De momento no lo vamos a colocar que no. Si el garaje está anexado, pero no está ventilado, o sea, no va a tener ventilación, les aconsejo que le pongan que no directamente. Y si les van a colocar aire acondicionado a ese espacio, al garaje, yo les recomiendo que coloquen que sí, pero que no lo coloquen desde el espacio del garaje, sino que lo coloquen aquí desde espacios. ¿Por qué? Porque los garajes no pueden tener ventilación compartida con el resto de espacios dentro de la casa. Eso está por código que no puedan tener ventilación compartida. Generalmente si uno va a tener aire acondicionado en un garaje, pues se coloca un equipo únicamente para el garaje. Generalmente suele ser un mini split, puede ser un cassette. Ahondaremos más sobre los equipos próximamente, pero les recomiendo que lo coloquen aquí dentro de este espacio. Y pues de sensible y latente, pues sí, suele ser un valor alto generalmente porque se supone que va a ser un espacio donde van a haber máquinas de combustión interna bastante exigentes calóricamente como lo son los automóviles. Así que les recomiendo que sea alrededor del 2600, 2400 de sensible y latente. Y pues lo mismo, se coloca el floor area y el wall height. Bueno, si nos vamos a envelope, aquí nos encontraremos con todas las características que tiene los espacios que nosotros estamos diseñando. Todo lo que son pisos, techos, paredes, ventanas, puertas, ceiling, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde nosotros vamos a mirar la arquitectura que nosotros tenemos e ir colocando los datos de acuerdo a la arquitectura. Generalmente nosotros tenemos que echarle un vistazo a la arquitectura a ver qué datos nos está proporcionando, qué valor nos está dando de insulación, de altura, de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más específico sea la base de arquitectura que se nos proporcione, más preciso y más fiable va a ser el cálculo. Pero habrá ocasiones en las que no nos darán los valores de insulación de las paredes o del ceiling o del roof, o nos van a dar el material de construcción de la casa. Ahí uno suele colocar los valores estimativos por defecto que nosotros solemos poner. Eh, pero pues lo ideal sería que toda esa información viniera suministrada por la base de arquitectura. En fin, vámonos primero al piso, que aquí ya comenzaremos a ahondar en lo que son los tipos de piso, los tipos de techo, los tipos de ceiling, porque pues a pesar de que no es como que vaya a hacer una diferencia significativa, no es como que te vaya a aumentar 2 toneladas de potencia de la máquina, pues de a poco sí va generando una diferencia que es bastante considerable y por lo tanto se aconseja colocar los valores más precisos posibles. ¿Cuáles son los tipos? Pues tenemos Slab on Grade Edge Insulation, que no es más que una insulación de concreto, de un pad que está en la fundación. Este es el que generalmente nosotros solemos colocar. Está el slab below grade, que es una insulación que está debajo de la losa a una profundidad específica. Está el crawl space, que yo no sé si ustedes conocen, vamos a mirarlo en internet. Son esas casas que están como elevadas. Casas de este estilo. Son esas casas que están como elevadas, que se accede a través de una pequeña escalera y que pues no están fijas
como tal a la fundación, sino que tiene un espacio entre la fundación y la casa per se. Esto sería el crawl space. Son esos pisos que tienen un espacio por debajo. A veces esos espacios suelen ser ventilados, a veces no. Son casas un poco distintas y que tienen unos requerimientos porque así como aquí hay un calor, aquí hay un espacio por dentro, si no está ventilado, pues genera una carga de sensible y latente diferente a si, por ejemplo, fuera un pad que estuviera pegado a la fundación. Así que es importante nosotros saber exactamente cómo está construida la casa. ¿Qué otro tipo tenemos? Tenemos raised floor, que vamos a mirar un momentico. Epa. Son esas estructuras de piso que están generados con unos armazones. Son como unos assembly que se suelen colocar sobre todo en estructuras comerciales. Esto no es muy común en las casas realmente, pero pues la opción está ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos también pisos over garage, que son aquellos espacios que suelen estar encima del garaje, y floor over other space. Esto es sobre todo para casas que están en un segundo piso. Casas que tienen un segundo piso, perdón. Pues se suele colocar floor over other space y se especifica el espacio sobre el que está el espacio que nosotros estamos diseñando. El valor de insulación, pues generalmente suele ser R6 o pueden dejarlo así, el propio Energy se encarga de calcularlo. Entonces, tenemos aquí en Slab on Grade, generalmente uno puede tener insulación exterior o insulación interior. Generalmente la insulación es interior, pero les aconsejo que verifiquen con la base de arquitectura. Y aquí se suele colocar tanto el área del espacio que nosotros ya sabemos, ya sacamos de aquí. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos la cocina, el área, el mismo que nosotros colocamos en Space, como el perímetro. Fíjense que aquí aparece el perímetro. El perímetro se saca de la misma manera aquí en length o perímetro o longitud. Aparece la longitud de perimetral de el espacio como tal. Por eso es que es importante nosotros sacarlo de la base de arquitectura. ¿Qué sigue? El framing fraction. ¿Dónde está? Aquí. Ah, ok. El title fraction. Aquí estamos hablando del tipo de piso que nosotros tenemos, que el que nosotros vamos a pisar. Porque nosotros no vamos a pisar como tal el slab de la fundición, por ejemplo, en caso de que sea en slab on grade, sino que eso se recubre con algo, ya sea madera, baldosa, alfombra, etc. Y aquí se suele colocar unos porcentajes. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que nosotros tenemos aquí aparece punto .6 y punto .4. ¿Qué son esos valores? Significa el porcentaje que está hecho de un material u de otro. Tile flag, ¿a qué se refiere? Tile flag se refiere a baldosa. Si una casa está hecha, tiene el piso de baldosa o en un espacio, pues se suele colocar eh, el porcentaje específico. ¿De cuánto es ese porcentaje? Va desde 0 a 1. No se coloca un valor superior a 1 porque aquí se está manejando en decimales. Aquí en este ejemplo se puede decir que un 60% del piso específico que tenemos aquí está hecho de baldosa. Wood y vinyl frac es lo mismo, es el porcentaje de piso que está hecho de madera o de resina vinil Lester, eso es algo bastante común que se suele hacer, que se recubre el piso con resina. Y carpet frac que está que está recubierto con alfombra. Así que dependiendo de cuánto más o menos suela estar el piso, pues se suele colocar uno u otro. En caso de que no tengan conocimiento de cuál va a ser, yo les recomiendo que coloquen carpet frac porque es bastante común que en las casas americanas suelen colocar alfombra encima de todo. Así que pues yo recomendaría poner uno en caso de que no tengan conocimiento de cuál va a ser el recubrimiento que va a tener el piso. Entonces, eso sería todo por el lado del piso. Aquí se coloca el espacio que nosotros estamos colocando, si es main, si es out bedrooms, etcétera, etcétera. Aquí van a aparecer los espacios que nosotros colocamos anteriormente en space.
Si nosotros vamos a colocar el piso de la cocina, por darle un ejemplo, aquí seleccionamos cocina y colocamos los datos de la cocina. Y para guardar le damos aquí en post. Y aquí aparecerá. Y se añaden exactamente de la misma manera que con Space. Se añade, se llenan los valores y se le da post. Aquí vamos a eliminar esto para evitar consistencias. Roof. Aquí quiero detenerme un momento para comentarles algo. El techo es uno de los lugares más críticos al momento de uno diseñar la mecánica de una casa, porque a fin de cuentas el techo es la primera resistencia que recibe el sol al impactar con la casa. Por lo tanto, los valores que nosotros pongamos o la configuración que nosotros pongamos en techo va a ser bastante importante. Entonces, ¿cuál va a ser esa configuración que nosotros vamos a poner? Bueno, así como hay distintos tipos de piso, hay también distintos tipos de techo. En este caso hay tres tipos de configuraciones de piso. Está la configuración flat, que no son más que unos techos lisos que tienen una ligera pendiente. Vamos a mirarlo aquí de rapidez. Son estos pisos que tienen, perdón, estos techos que tienen una ligera pendiente, no mucha, pero pues se podría decir que es como un techo que genera bastante carga porque pues está recibiendo constantemente del sol toda la carga térmica. Tenemos gable or sheet, que es un techo a dos aguas o a una agua, que es así. Se podría decir que es de esta manera un techo más típico de las casas americanas. Y luego están las casas tipo hip, que son aquellos tejados que son a cuatro aguas. De hecho, aquí hay una buena imagen. Los tipo gable o gable son a dos aguas que la casa, el techo se parte por la mitad y cae. Y los tipo hip son aquellas en las que cae en cuatro aguas o dependiendo de la geometría de la casa. Vamos a ver un caso de hip. Bueno, miren. Esta es una casa tipo Gypsy. Fíjense que no son únicamente cuatro aguas, porque las cuatro aguas serían solamente en una casa rectangular. Aquí hay muchas direcciones en las que el techo está cayendo. Pero pues es como la idea del tipo de configuración que tiene el techo. El roofing material, bastante importante también. Esto es el tamaño, el material del que está hecho el techo. Si está hecho de composition shingles, que son aquellas tejas compuestas. No sé si han visto. O bueno, yo creo que esta misma casa tiene composition shingles, pero no sé muy bien. Son estas como tejas hechas de fibra de vidrio que se suelen poner, que son como unas láminas que se anclan al techo. Entonces, este sería el material. También está disponible de madera. Si son, si son de tipo barrel, que son tejas de baldosa curvas, que son esas como cerámicas. Deme un momento. Barrel tile roof. Aquí está. Son estas tejas como de cerámica que son curvas que se colocan encima de los techos. Y flat tile, que son aquellas tejas que son como planas. Espérate, flat tile roof. Estas, por ejemplo, son estas tejas que son como planas. Todo eso, pues, genera una diferencia de carga calórica, por lo tanto es importante colocar el material. Y pues también hay techos de concreto, de grava, de metal, etcétera, etcétera, etcétera. La descripción del ático es si encima del espacio como tal hay un espacio de ceiling o si hay un espacio parcial.
Ustedes saben bien que en las casas, arriba del ceiling que nosotros tenemos, hay un espacio donde suele recorrer la ductería. Cuando hay un espacio así, donde suele recorrer la ductería, la tubería de plomería, etcétera, se coloca full attic. Si, por ejemplo, no suele haber, sino que estamos viendo directamente las tejas o las trozas de la casa, se coloca no attic. Porque pues la ventilación vendrá de otro lado, por ejemplo, con rejillas en pared. Y con cathedral ceiling son estas, aquí se ve mejor, son como estos espacios de ceiling que no son fijos, sino que son como curvos, inclinados, perdón, son inclinados. Esto no, como tal, no es el roof, sino que es un ceiling, arriba hay un espacio y pues por ahí iría la ductería mecánica. Entonces, el color. El color es bastante importante porque no sé si ustedes saben algo de colorimetría, pero mientras más oscuro sea un color, más va a tender a absorber calor. Por lo tanto, lo ideal sería que para nosotros aumentar la eficiencia, tendríamos que colocar colores que sean más claros. Pero pues nosotros no escogemos eso. Nosotros solemos escoger, por ejemplo, colores medios, que no es un negro, o sea, no sé si ustedes han visto un techo negro, pero eso es muy raro de ver. Se suelen colocar colores como gris oscuro, gris claro, colores más cálidos, etcétera. Yo les recomiendo que coloquen de roof color medium o light como máximo. White no, porque pues ya estaríamos condicionando al cálculo a que sea únicamente de color blanco el techo. Les recomiendo que sea medium o light, como mucho. Conditioned Ceiling Footprint Area. Aquí van a colocar el área como tal de todos los espacios que están ustedes ventilando. En Spaces, aquí les suele aparecer el total. Miren, Floor Area 2000 square feet. La idea es que nosotros pongamos la misma área que de los espacios que nosotros estamos colocando. Ahora bien, Solar Absorbance. El Solar Absorbance es el porcentaje de radiación solar que recibe un material o un elemento. Nosotros solemos colocar generalmente 0.75, que es lo ideal. No es recomendable que nosotros nos pongamos a cambiar estos valores así como así. A ver, Solar Absorbance. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que nosotros pusiéramos 0.9, que es decir, que el 90% de la radiación solar pues la está recibiendo, pero pues es un valor muy extremo, muy elevado y que compromete bastante tanto la carga calórica, perdón, como la eficiencia energética de las máquinas. Entonces, yo les recomiendo que ustedes pongan 0.75. En Solar Absorb Test y en Emittance Test, yo les recomiendo que desmarquen esto. Esto está porque es el ejemplo que acabamos de abrir. Ahorita abriremos un proyecto donde se pueda ver todo. Pero les recomiendo que los desmarquen porque pues nosotros no tenemos constancia de si eso va a estar testeado o no. Por lo tanto, lo ideal es desmarcarlo. En emitancia. Emitancia sería qué tan fácilmente un material irradia calor. Porque claro, digamos que uno absorbe la radiación solar, la radiación térmica por parte del sol, pero otra cosa sería si esa radiación llega al interior de la casa. Eso es un porcentaje diferente. Entonces, aquí directamente les recomiendo que coloquen siempre 0.9 en la medida de lo posible. O sea, eso significa que el 90% de lo que está recibiendo el roof lo va a transmitir al interior de la casa. Roof Deck Insulation Level. Esto es como el valor más importante del techo porque nos indica el grado, el nivel de insulación que va a tener el techo. Generalmente suele ser 0 o suele ser 1, pero pues
este es uno de esos valores que uno puede jugar eh, para mejorar la eficiencia del material, porque generalmente va a haber muchas situaciones en las que ustedes calculen y por alguna razón no les va a dar por energía. Ahorita ahondaremos en eso, pero este es uno de esos valores que uno puede jugar. Uno puede poner 1, 2, 3. 3 sería como lo máximo ideal que nosotros podríamos poner. Pero, pues, lo máximo que admisible que nosotros podríamos poner para que un cálculo de por energía sería 5 en caso de que este sea su último parámetro por modificar. 5 ya sería como el límite admisible porque pues es muy raro que hayan techos que tengan niveles de insulación mayores a 5. De hecho, el propio 5 ya es un valor bastante elevadísimo. Por lo tanto, les recomiendo que siempre anden entre el rango del 1 y el 3. El Roof Deck Insulation Level es el tipo de insulación, es un valor más cualitativo que si se dan cuenta está tipo 1, tipo 2 y tipo 3, manténganlo siempre en tipo 1. El valor más importante o más relevante siempre va a ser el Roof Deck Insulation Level, el nivel de insulación, que es de 1, de 2 o de 3. El grade no es tan importante. El Roof Framing Fraction es el porcentaje del techo que está hecho de framing, que está hecho de vigas o perfiles eh, como tal. Yo les recomiendo que lo dejen siempre por defecto, que lo dejen siempre por defecto porque pues, o sea, no, no es tan relevante porque a fin de cuentas todo eso va a estar cubierto por un ceiling, así que no va a estar tan elevado. El IRCC son si tienen pinturas de baja emitancia en los techos. Yo no sé si ustedes saben, hay unos recubrimientos que se suelen colocar encima de los techos para aumentar la eficiencia energética y evitar que entre tanto calor dentro del sistema. A menos que la arquitectura lo indique o que el cliente lo diga, siempre vamos a desmarcar esto. Esto no va a estar marcado. El slope en pulgadas se refiere a que si nosotros colocamos un techo que es gable door sheet o hip, ya saben, esos techos que están inclinados, pues nosotros tenemos que colocar las pendientes. Pues ustedes con una sección de la arquitectura, bueno, en este caso el techo es plano, sí. Fíjense, en esta base de arquitectura, por ejemplo, el techo es plano. Pero si no, en caso tal de que, no, de que el techo esté inclinado, pues ustedes hallan el slope, que es la pendiente del techo, y la colocan aquí. En Attic Ventilation es si el espacio entre el ceiling y el roof está ventilado. Generalmente suele estar unvented, o sea, no ventilado, pero si está ventilado, pues colocar el ratio de ventilación que se suele poner. Pero a menos que le indiquen específicamente que el techo está ventilado, pues generalmente yo les recomiendo que coloquen un vente. En ceilings, de un momento tomo agua. Listo. Ceilings. Bueno, ustedes saben bien que ceiling es el techo que nosotros vemos. No es el techo de arriba, sino el visible, el que nosotros tenemos dentro del espacio. Entonces, hay distintos tipos de ceiling, así como hay distintos tipos de techo. De cielo raso, exacto. Em, Si ustedes tienen alguna duda sobre los tipos de los apartados, hay un apartado aquí en el software que se llama Contents. Bueno, creo que está aquí en Help. No. Aquí, bueno, en Content. Aquí esto es un repositorio de información y como un diccionario en el que te explica exactamente cuáles son los distintos tipos en caso de que a ustedes se les olvide.
les recomiendo que acudan a él en caso de que tengan dudas sobre cómo se comporta un determinado tipo de material o determinado tipo de elemento. Voy a acudir a él porque en este caso yo creo que es mejor mirar la información que aparece aquí. Estamos en Ceiling, nos vamos a Ceiling. Y fíjense, aquí hay algo que se llama Ceiling Types Illustration y aquí nos está mostrando exactamente qué tipo de ceiling hay. Les recomiendo que le echen un vistazo a todo lo que este repositorio tiene para mostrarle. Flat Ceiling Under Attic es el ceiling que está paralelo al techo, que está abajo de él. Fíjense que un ceiling de este tipo, flat ceiling, que es el que nosotros solemos utilizar por defecto, puede estar tanto ventilado como no ventilado. Ese apartado ya lo pusimos en roof, pero por si acaso es importante resaltarlo. El slope ceiling es el ceiling que está inclinado. Si se dan cuenta, no solamente el techo está inclinado, sino que también el ceiling está inclinado. ¿Vale? Knee wall son aquellos espacios, o bueno, aquellos ceilings que como tal están paralelos al partition o al muro que nosotros estamos colocando en el espacio. Y que por lo tanto es como un ceiling que está enclosed, no sé cómo decirlo en español. Pero aquí se ve perfectamente. Si se dan cuenta, el ceiling es este espacio, pero con respecto al área que nosotros estamos viendo aquí, esto sería un knee wall. Estos son casos un poco más específicos, más excepcionales. No es común encontrarlos, pero es importante tener la noción de saber cómo trabajar con ellos en caso de que nosotros no los encontremos. Single assembly son aquellos ceiling que son como ensamblados en cadena. Eh, Vamos a mirar un momento. Single assembly ceiling. Son estos ceiling que son como hechos por manufactura, que ya están como automatizados y simplemente es empotrarlos y ya está. Y de estos hay dos tipos. Están los que tienen un airspace, que tienen un espacio en específico entre el ceiling y el roof. Y están estos que están aquí, perdón, estos son los que no tienen airspace. Si se dan cuenta, aquí está el roof material, está el material del piso, del techo, perdón, está la insulación y está enseguida el ceiling. No hay ningún espacio entre ellos como en los que están aquí arriba, que aquí se ve claramente que hay un espacio, pues aquí no lo encontramos. Y aquí arriba es un single assembly, un sistema igual que el que está aquí, pero que este sí tiene un espacio, un pequeño espacio entre el ceiling y la insulación. Bueno, regresando al software, aquí solemos poner el área también, el área del espacio, ponemos space name, ponemos el espacio que nosotros estamos diseñando y aquí ponemos el tipo de insulación. Hay tres tipos de insulación, está el BAT, el blown y el double BAT. El BAT es bueno, primero, el BAT es una manta, yo no sé si ustedes han visto las insulaciones que se colocan en los muros, en los techos, que es como una especie de sábana, una manta de fibra de vidrio. Vamos a mostrar. Son estos tipos de mantas. Son como unas espumas de fibra de vidrio y de material compuesto, que son los que aíslan el espacio interior del exterior. Mejoran la eficiencia térmica de las casas. Está el blown, que son todas esas insulaciones que suelen ser aplicadas por medio de spray foam. Son como esas espumas que se suelen disparar en los espacios y que se secan. O sea, se genera como una especie de, de espuma de poliuretano, por decirlo, por dar un ejemplo.
Y está el double batt, que no es más que una doble sábana de fibra de vidrio, que suelen ser dos puestas en paralelo. Eso aumenta significativamente la eficiencia energética, pero pues hace que la insulación esté como demasiado apretada en el ceiling y en los techos y en las paredes también, porque este tipo de insulación también se suele poner, estos tipos de insulación también se suelen poner en las paredes. El R value pues es el nivel de insulación que se suele poner en los elementos, así como hay un R value en el roof, R value, así como este es el valor más importante del roof, este es el valor más importante del ceiling. Aquí es donde generalmente va a estar la insulación de la casa. ¿Por qué? Porque el roof, si se dan cuenta, no tiene mucha insulación. Tiene una insulación de 1, 3. Si estiran mucho el nivel, pueden dejarlo hasta 5, como dije anteriormente. Pero pues aquí sí se suele aplicar el nivel de insulación. Entonces aquí solemos colocar 30 porque aquí se suele poner el spray foam o se suele poner eh, las mantas de fibra de vidrio y es la que va a retener gran parte del calor que se irradia desde afuera. Aquí es cuando alguien puede estar preguntándose, ¿cuál es la diferencia entre la insulación del techo y la insulación del ceiling? Muy fácil. La insulación del techo es aquella insulación externa. Cuando nosotros estamos hablando de R-value de 3, es el nivel de insulación que tiene el techo por fuera. Es por eso que muchas veces se suele colocar hasta cero, porque hay gente que directamente deja los techos de madera sin ningún tipo de pintura, sin ningún tipo de nada. Pero si uno suele colocar materiales más compuestos, como por ejemplo los composition singles, si coloca un recubrimiento o algo por el estilo, eso aumenta el nivel de insulación. Así sea una simple pintura blanca, aumenta la insulación. Por eso es, les recomiendo siempre que lo pongan uno, pero pues ustedes saben, bueno, ya comenté anteriormente de eso. Pero aquí por dentro, en el ceiling, estamos hablando del nivel de la insulación que se coloca entre el cielo raso y el techo. Aquí es donde generalmente se coloca el spray foam, las mantas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos valores aparecen en la última versión del Florida del Energy Gauge. Yo les recomiendo que esto lo dejen así por defecto. No vale la pena mostrar esto. Y el material de las trozas. Y el framing fraction, que es lo mismo que hemos trabajado anteriormente. El porcentaje del frame del ceiling, del cielo raso, que está hecho de vigas de madera, etcétera. Les recomiendo que lo dejen por defecto. Y los materiales si son de madera o si son de metal. Como casi siempre las trozas o la estructura del techo suele ser de madera, les recomiendo que lo dejen en madera, a menos que la arquitectura les indique lo contrario. Vámonos a paredes. Aquí ya es cuando comenzamos a visualizar dónde es que está ubicada la casa. ¿Por qué? Vámonos un momento al ejemplo que vamos a mirar más adelante. Esta es la base de arquitectura que nosotros tenemos. Siempre ustedes tienen que tener la noción de hacia dónde se está dirigiendo la casa, dónde está ubicado el norte de la casa. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien que el sol se esconde sale por un lado y se esconde por un lado. Por lo tanto, van a ver ciertas caras de la casa que van a tender a absorber más calor que otras. El este, por ejemplo, va a tender a recibir más calor que el norte, por ejemplo, o que el sur, y viceversa. Entonces, eh, para empezar, uno siempre tiene que tener constancia de cuál es el norte y de, por lo tanto, cuáles son las paredes que están apuntando a qué punto cardinal. Por ejemplo, aquí nosotros podemos darnos cuenta de que aquí las paredes están nombradas como pared 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver eso más adelante. Las paredes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 están apuntando hacia el norte. Las paredes 25,
24 no, porque fíjense que esas apuntan hacia otra dirección. Las paredes 25, 21, 20, 19, 18 están apuntando hacia el sur. Las paredes que apuntan hacia el oeste, 26, 24, 23, 22. Este espacio no, porque fíjense que esto es el garaje. Apuntan hacia hacia el oeste, perdón. Las paredes 9, 10, fíjense, estas también apuntan hacia el sur. 15, 17, todas estas apuntan hacia el este. Entonces nosotros tenemos que saber exactamente cuál es el punto cardinal, el principal, el norte, y ya a partir de ahí nosotros sabemos hacia qué punto cardinal está apuntando esa determinada pared. Esto es bastante clave y es bastante importante. Les recomiendo que verifiquen y hagan un sondeo de qué paredes están tocando qué punto cardinal. Entonces, fíjense que aquí tenemos paredes. En paredes aparece adjacent to, exterior e interior. Aquí aparece garage, pero este no lo tengamos en cuenta. Siempre van a colocar adyacente al exterior. Siempre. Porque eso va a significar que la pared está mirando hacia ese punto cardinal. Y aquí ponemos en orient la pared, el punto cardinal al que está dirigiéndose. Si la pared está mirando hacia el norte, pues ponemos norte. Si la pared está apuntando al este, apuntamos este. Si la pared está apuntando al sur, apuntamos sur. Y si está apuntando al oeste, apuntamos oeste. Ustedes saben bien de que no solamente no solamente hay norte, sur, este, oeste, sino que hay subpuntos cardinales, como por ejemplo el noroeste, el suroeste, el sureste y el noroeste. Esto es para casos en los que la casa no está completamente alineada con los puntos cardinales, sino que, por ejemplo, está inclinada. Por ejemplo, vamos a rotar esto de rapidez. Si la pared, por ejemplo, si la casa, por ejemplo, estuviera en esta dirección, yo tendría que coger noroeste, noroeste, noreste, sureste, suroeste. No sé si me hago entender. Si la casa no está completamente alineada con los puntos cardinales, sino que está en diagonal, pues se tiene que coger en los puntos cardinales como tal, porque aquí ya hay una distribución como mucho más homogénea de los espacios y por lo tanto la carga va a ser mayor. Así que estén pendientes de eso. ¿Qué sigue? Aquí colocamos ya los datos de el área de la pared como tal. Aquí nosotros nos vamos a la base de arquitectura y nos ponemos a mirar de cuántas son las dimensiones de las paredes que nosotros estamos diseñando para un espacio. Por ejemplo, para el bedroom 4, esta pared que está aquí, pared 1, vemos que mide de 12 pies 7 pulgadas de longitud. Entonces aquí pondríamos de width 12 pies 7 pulgadas aquí. Y en altura nos iríamos a una sección, como por ejemplo esta, y miraríamos cuánto mide. Aquí vemos que, por ejemplo, esta pared que está aquí tiene una altura de 12 pies 9 pulgadas. Por lo tanto, en altura pondríamos 12 pies 9 pulgadas. Aquí ponemos el área como tal de la pared que nosotros estamos diseñando para un espacio, porque a fin de cuentas recuerden que un solo espacio puede tener múltiples paredes. Por ejemplo, este bedroom 4 tiene una, dos, tres paredes. Ahora, aquí alguien preguntará, Juan, ¿tengo en cuenta las paredes interiores dentro de la casa, las partitions? No, no es necesario. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas los espacios aledaños dentro de las habitaciones, dentro de la casa, también están ventilados. Entonces, da igual, por ejemplo, que haya un partition entre el bedroom 4 y el baño 4, que sería este partition que está aquí, si a fin de cuentas ambos espacios están ventilados. No representa una carga térmica significativa como para yo tenerla en cuenta.
Y entonces vamos enumerando. Aquí lo que yo recomiendo es que enumeren las paredes de manera ascendente y que vayan mirando cuánto miden, tanto en ancho como en altura. Y las van colocando aquí. Material. Bueno, aquí les calcula directamente el área de la pared. Material. Este es el material del cual ustedes van a colocarle al muro como tal. Como nosotros estamos trabajando con muros que casi siempre suelen ser muros estructurales, vamos a poner concrete block interior insulation. Un bloque de concreto con insulación interior. Esto es lo que nosotros conocemos como CMU. Entonces, recuerden, nosotros vamos a trabajar generalmente con las paredes que apuntan hacia el exterior. Las paredes que apuntan hacia las afueras de la casa. Los interiores no son necesarios. Si se dan cuenta, yo no estoy tomando este partition entre el bedroom y el hall. No estoy tomando este partition de laundry y el living. O sea, porque realmente no hay transferencia de calor intrínseca entre estos espacios porque van a ser iguales las temperaturas. Son los espacios que van hacia afuera los que yo estoy enumerando, fíjense. Ahorita abrimos el cálculo de este ejemplo, pero pues es para que lo tengan en cuenta. Siempre vamos a mirar los muros exteriores, los que pegan con el exterior. Y como generalmente las paredes que son exteriores, perdón, como generalmente las paredes que son exteriores son paredes estructurales, paredes CMU, pues se coloca Concrete Block Interior Insulation. El nivel de insulación de las paredes, lo mismo, el valor más importante de todos. ¿Cuáles son los valores que yo recomiendo? Bueno, el valor que nosotros solemos poner generalmente, a menos que nos los indique la arquitectura, por supuesto, es 7.1. Fíjense que el U-value ya lo calcula automáticamente aquí, ya a este punto. ¿Qué otros valores se pueden colocar? Se pueden colocar 4.1, 7.8, etcétera, etcétera, etcétera. Si la arquitectura les dice que el nivel de insolación es 6, pónganle 6. Si es 4.1, pónganle 4.1. Pero si no los tiene, pues les recomiendo que pongan 7.1 para bloques de concreto. Y si son paredes de metal, les recomiendo que pongan 13, por ejemplo. Pero bueno, dejémoslo en 7.1 porque es raro encontrarse paredes de metal. El insulation grade déjenlo en 1, igual que el resto. La orientación ya la vimos. El test de absorbance, lo mismo. No tenemos constancia de que eso se haya testeado porque no se ha construido, así que dejémoslo en no. En wall color, esto es algo nuevo de las de la nueva versión de Energy Couch. Si no lo tienen, pues omítanlo. Si lo tienen, pues les recomiendo que lo dejen en All Others. O si tienen el color como tal de la pared que va a ser. Si la pared va a ser blanca, pues pueden ponerla. Y el Solar Absorbance les recomiendo también que lo dejen en 0.75. Aunque este valor lo pueden ir variando ligeramente. Pero tampoco demasiado. ¿Y cómo se añaden las paredes? Pues exactamente lo mismo que el Ceiling and Floors. Le dan en más, escogen el tipo de material, hacia qué espacio vale daño, colocan las dimensiones de la pared, el R-value 7.1, el espacio al que hace parte y ya, y le dan en post. Puertas. Aquí ya estamos hablando de las puertas exteriores. Si estamos trabajando con paredes exteriores, pues también tenemos que hablar de las paredes interiores. Las paredes generalmente obedecen a perdón, las puertas generalmente obedecen a una pared en específica. Si se dan cuenta, cuando uno crea una pared aquí, le genera un wall ID. Este wall ID es en el que ustedes van a seleccionar aquí cuando empiezan a poner las puertas. Por eso, ¿cuál es mi recomendación cuando comiencen a introducir las paredes?
que vayan colocando las paredes, vayan enumerándolas de manera ascendente: 1, 2, 3, 4, 5, hasta el final. Y para que el Wall ID les coja la misma numeración que les va a salir aquí. Ya para cuando ustedes vean, tengan que ubicar la puerta principal, que es esta, por ejemplo. Fijémonos que está en la pared 23, que es esta que está aquí. La pared que colinda con el entry hall. Entonces simplemente tendría que irme aquí y buscar 23. Y ya automáticamente me cogerá la información de la pared y la información de aledaña. Lo que son puertas y ventanas, tenemos que escoger el ID de la pared. Por lo tanto, es importante que tengan un buen muestreo o bien identificadas qué paredes es cada una. Así que mi recomendación es, de nuevo, y soy incisivo, pero es importante esto: enumeren todas las paredes y vayan asignándolas. Vayan asignándolas en ese mismo orden para que no tengan problemas después de que puse una ventana en una pared que no era, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en Door Area Data, lo mismo, ponen las dimensiones de la puerta. Aquí podemos irnos a las secciones y podemos ver cuáles son las dimensiones de la puerta. Door type, si es de madera o está insulado, casi siempre las puertas suelen ser de madera, así que déjenla en madera. Y si es de tipo storm door, que son esas puertas son este tipo de puertas. Son esas puertas de protección contra tormentas. Es muy raro encontrarse de estas, pero si es una puerta de este tipo, les recomiendo ponerla. Colocamos si es la puerta principal, porque ustedes saben bien que, por ejemplo, puede haber aquí una puerta y por aquí puede haber otra. Bueno, en este caso son puertas corredizas. Estos se toman como si fueran ventanas. Así que no nos preocupamos por eso. Bueno, en este caso no hay. Bueno, aquí hay otra. Bueno, esta es del garaje, así que no le estamos tomando en cuenta. No, en este caso en específico no hay. Fíjense que no hay más de una puerta. Pero si, por ejemplo, aquí en lugar de una puerta corrediza hubiera una puerta normal, pues a esta que está aquí en la pared 23 le marcaríamos main front door, la otra no. Y pues ya. ¿Cómo se añade? Exactamente igual. Le dan en main, colocan el wall ID de a qué va referenciada esa puerta, la información, si es main o no, el tipo de puerta, que generalmente suele ser madera, storm door, casi nunca suele haber una puerta contra ventanas, y le colocan en none y al final le ponen post. Y ya. Ventanas. Bueno, aquí trabajamos exactamente igual que con las puertas. Colocamos el mismo ID de la pared en la que está la ventana. Aquí podemos poner las características. Bueno, aquí quiero detenerme un poco porque vamos a hablar un poco de eh, los valores de las ventanas. Generalmente las ventanas vienen con unos valores o unas especificaciones. ¿Cuáles son esas especificaciones? El U-Factor y el SHGC. Esos son valores que vienen por defecto. Generalmente están en la base de arquitectura. Pero si no lo están, ¿cuáles son los valores que yo les recomiendo que ustedes pongan? 1.08 y 0.28. Esos son los valores que les recomiendo que pongan. Obviamente hay mil y un ventanas en el mercado, cada una con sus diferentes especificaciones, cada una con sus diferentes U-Factor y SHGC. Por lo tanto, no tiene sentido que nosotros nos pongamos a variar en eso. Esos son los valores que, por defecto de diseño, que nosotros solemos poner. Shades and Screen, eso sí vienen con unas cortinas o con unas persianas. En este ejemplo,
Recuerden que estamos con un ejemplo del propio Florida. Ahorita miramos el del ejemplo que tenemos acá. Yo les recomiendo que siempre por defecto coloquen aquí none, porque si colocamos algunas persianas estaríamos condicionando al cálculo de que siempre haya una persiana o una ventana cerrada con una persiana, perdón, funcionando. Así que siempre déjenlo en none. En rating only ponemos si la ventana es operable o no, o sea, si la ventana se puede abrir o es fija. En Structural AW ponemos si es una ventana arquitectónica, ese tipo de ventanas que son de alta exigencia, que se colocan en los edificios multifamiliares o zonas con fuerte carga de viento. Si es el caso, colocan Structural AW, la marcan. Si no, pues la desmarcan, la dejan así. Por defecto, generalmente suele estar así, desmarcado. Perdón. Características. El tipo de ventana, pues casi siempre suele ser ventanas sencillas de una sola ventana. Y clear. Clear significa que la ventana no tiene ningún tipo de tinte, ningún tipo de papel o de pliegue. Y pues hay ventanas que son, bueno, ustedes saben bien que hay ventanas que son sencillas, que son dobles, que son triples, o sea, que tienen marcos dobles o triples. Por ejemplo, esta es una ventana sencilla porque es simplemente un single, pero por ejemplo, esta ya es una ventana doble porque ya tiene doble marco. Y luego están las Low E, que son ventanas que reflejan los rayos ultravioleta y, eh, y la, y la radiación térmica, generalmente. Esto hace, o sea, si nosotros seleccionamos estas ventanas, o sea, mejora muchísimo la insulación de la casa y la eficiencia energética de las máquinas. ¿Cuál es el problema? El problema es que estaríamos lo mismo que las persianas. Estamos condicionando el cálculo a decirle, hey, van a haber ventanas low y en esta casa, lo cual no siempre va a ser así porque estas ventanas son más costosas. Por lo tanto, a menos que sea estrictamente necesario, tiene que les recomiendo que siempre coloquen single clear. Sí, se les recomiendo que siempre coloquen single clear. Porque tinted, esos son cuando tienen ese papel, ese film que suele hacer las ventanas más oscuras y no sabemos si al final eso va a darse o no. Recuerden, estamos trabajando con el caso más desfavorable. Entonces, el frame es el marco, casi siempre suele ser de metal. Si es contra tormentas o contra impactos, se marcan, si no, pues no pasa nada. En Windows Data Area ponemos las dimensiones de la ventana, que generalmente las encontramos en las secciones. O sea, las vistas de, de la casa, pues aquí podemos encontrar las dimensiones de las ventanas, las miramos, las medimos y las colocamos aquí. Pies, pulgadas, pies, pulgadas. Y el overhang. ¿Qué es el overhang? Vámonos un momento. Yo creo que es mejor que lo vean ustedes. Vámonos a ventanas. Miren, este es el overhang. Si nosotros tenemos una ventana y el techo, ustedes saben bien que nunca suele estar al mismo nivel de la pared, esto suele generar como una especie de sombra. Entonces, ¿cuál es el depth, que es la profundidad? Pues es la distancia que genera el extremo del techo con respecto a la pared donde está la ventana. ¿Y cuál es la separación? Separation, que está aquí atrás. Es la distancia entre el marco superior, el lado superior de la ventana con respecto al techo. Yo creo que con esta imagen queda más que claro. En caso de que ustedes no tengan valores de overhang, yo les recomiendo que le pongan un pie, porque es muy raro que hayan techos o roofs, perdón, que no sobresalgan más de un pie. O sea, suelen ser techos que suelen estar 1, 2, 3 pies, pero si no, pues les recomiendo que pongan uno por defecto.
Y si de plano ustedes saben, este techo no va más allá, pues pongan un par de pulgadas, pero siempre tienen que poner un valor en específico de overhang, no acepta cero. Sería como asumir que la ventana está en toda la partecita de arriba de la pared, de la pared exterior y nada de sombra del techo. Y pues infiltration, ya estamos terminando. Infiltration, estamos trabajando con el nivel de infiltración que tendría la casa en caso de que hubiera algún problema. Aquí no voy a ahondar mucho. Aquí simplemente les voy a decir que pongan Propose ACH50, que es el nivel de pruebas de infiltración que tiene el Florida Building Code versión 2026. Y en Propose ACH50 pueden colocar un valor entre 0 y 7. Yo les recomiendo que, personalmente les recomiendo que pongan 5. Y listo. Este sería el apartado de envelope. Aquí es donde uno, como se dieron cuenta, uno consume más tiempo porque uno tiene que mirar bien la arquitectura, bien de qué está hecha, las dimensiones, hacia dónde apunta, si tiene puertas, si tiene ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya este es como el componente más que más muestra o que más, o sea, aquí es donde nosotros vemos la carga que va a tener los espacios como tal, así que es importante ser lo más detallista posible en este espacio. Vámonos a equipment. Aquí vemos los bloques. ¿Qué es un bloque? Bueno, el bloque Energy lo va a asumir como una máquina de aire acondicionado. Ustedes saben bien que la máquina de aire acondicionado es una condensadora o una manejadora. Eso representa un bloque para Energy Gauge. ¿Por qué es necesario saber esto? Porque los proyectos generalmente cuando son casas grandes o medianas suelen tener más de una máquina, ya sea manejadora, ya sea condensadora, perdón, ya sea manejadora de closet, ya sea silicon seal o fan coil, ya sea mini split, ya sea cassette, ya sea el tipo que sea, van a incluir más de una máquina, por lo tanto, ustedes van a tener que distribuir esos espacios que ustedes diseñaron dentro del software dentro de una máquina u otra. Entonces nosotros podemos añadir bloques y distribuir los espacios dentro de un bloque, dentro del bloque. ¿Cómo sé yo qué espacio poner en qué bloque? Bueno, hay que utilizar un poco de criterio de diseño. Aquí hay que tener un espacio, aquí hay que tener como un poquito de criterio de más o menos cómo va a ser la ductería. El hecho de que ustedes calculen no significa necesariamente que ustedes van a dibujar la ductería o sea, la mecánica de la casa, pero les sirve para que ustedes tengan un panorama de dónde pueden agrupar ustedes los espacios. En este ejemplo que tenemos aquí, vemos que hay dos armarios donde poner aires acondicionados, porque esta casa ya es grandecita. Esta casa ya no se suple con una sola máquina de closet. Fíjense, aquí hay un closet donde poner una manejadora y aquí hay otro. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería agrupar en esta máquina, en este bloque que yo voy a hacer, todos los espacios aledaños a esa manejadora, de tal manera que me sea posible. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener a añadir a este bloque, por ejemplo, el master bedroom que está en toda la esquina de la casa. ¿Por qué? Porque pues voy a tener que tirar una ductería bien larga y pues no tiene ningún sentido porque pues ya hay una máquina que está aquí. O sea, es mejor yo añadir el master bedroom a esta manejadora que está aquí arriba, porque ya esta se encargaría de los espacios habitacionales. Entonces, lo mejor es mirar la arquitectura, ver bien dónde están alojadas o estarían alojadas las máquinas, los AC Closet, o si van montadas en ceiling, y ir agrupando los bloques de acuerdo a dónde irían. Esa es mi recomendación principal. No, si nos vamos a Cool, en el apartado de Cool, aquí colocaremos las máquinas de aire acondicionado.
Ahora bien, aquí hay diferentes tipos de máquinas. O sea, porque realmente nosotros porque estamos trabajando eh, elementos residenciales y pues los elementos residenciales son como muy todos de un mismo tipo o funcionan de una manera muy similar. Pero realmente máquinas de aire acondicionado hay de todo tipo. Aquí no nos vamos a meter en nada de esto porque no entra dentro de nuestro objetivo, pero que sepan que también pueden utilizarlo. Vamos a dejarlo siempre en Central Unit. Los tipos de máquina, colocamos, sí, yo les recomiendo que lo dejen en None, o si la máquina es Split, pues déjenlo en Split. Pero no nos metamos en eso todavía, vamos a dejarlo en None. Aquí solemos colocar la capacidad de la máquina y la eficiencia de la máquina. Perdón, aquí solemos colocar la capacidad de la máquina y en qué unidades está en kBtu por hora. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es el kBtu por hora que nosotros necesitamos? Bueno, nosotros vamos a poner un valor específico de kBtu y vamos a correr el software, o sea, vamos a correr el cálculo y ahí nos vamos a dar cuenta si le falta o le sobra, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros agreguemos una máquina, le vamos a añadir el bloque específico que nosotros estamos seleccionando. Nosotros vimos anteriormente, tenemos dos bloques y nosotros tenemos que seleccionar la máquina al bloque que nosotros seleccionamos. Si nosotros vemos que el bloque número 1 está contemplado a todo esto, pues nosotros vamos a colocar la máquina 1 al bloque 1 y por ejemplo esta que es la máquina 2 al bloque 2. Y el bloque 2 tendría que estar contemplado todo este espacio y la máquina 1 contempla a todo este espacio. Es bastante importante eso. Entonces, y aquí se vería los espacios como tal que tenemos, que están contemplados en ese bloque. Y aquí la eficiencia. Bastante importante el tema de la eficiencia. ¿Por qué? Porque el nivel de SEER, bueno, partamos por lo básico. ¿Qué es la eficiencia energética? Pues es qué tanto de la energía eléctrica que nosotros estamos utilizando de la red eléctrica convencional se está siendo aprovechado en en la, en la refrigeración del flujo de aire dentro de la casa. Ustedes saben bien que las máquinas tienen un cierto rendimiento. Jamás va a haber una máquina que vaya a aprovechar el 100% de la capacidad que tiene, porque hay unas ciertas cantidades que se pierden por la ingeniería de la máquina. Nunca va a ser exactamente eficiente. Así que, como nosotros determinamos esa eficiencia, bueno, nosotros tenemos que seleccionar las máquinas que nosotros vamos a utilizar. Primero, ahí les recomiendo a ustedes que se formen una pequeña librería o un pequeño listado de máquinas a utilizar de todo tipo. Ya- ¿Qué tipo de máquinas vamos a encontrarnos? Bueno, están las máquinas 100 unit de closet. Estas son las máquinas normales que se instalan en unos armarios y que son las principales, las que más solemos utilizar en proyectos residenciales porque pues son las que se utilizan por defecto. Aquí pueden ver unas cuantas imágenes. Este tipo de máquinas hay de dos tipos. Están las de tipo strip heat y las de tipo heat pump. Esto no es algo tanto de cooling, sino que tenemos que irnos un poquito a heating. Vamos a adelantarnos un poquito por si acaso. Fíjense que aquí hay dos tipos de ventilación. O sea, obviamente hay muchas más, pero no nos vamos a enfocar en esa, vamos a enfocarnos en estas dos primeras que aparecen aquí. Electric Heat Pump y Strip Heat. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Electric Strip Heat son aquellas manejadoras de closet que no como tal no son capaces de dar calefacción. Ellos solamente son como un blower de cooling.
cómo hacen esas máquinas para nosotros darles calefacción, porque una máquina tiene que dar tanto enfriamiento como calefacción. Pues se les instalan unas especies de celdas de calor, unos strip heat. Ahorita cuando veamos los submittals de las máquinas, les vamos a dar un ejemplo, se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Pero en pocas palabras son unos accesorios adicionales a las máquinas que se le instalan y ellas son las que son capaces de generar el calor y son las que convierten el aire en aire caliente. Las heat pump, por el contrario, como su nombre lo dice, son bombas de calor. O sea, ellas mismas son capaces de dar tanto cooling como heating sin necesidad de accesorios adicionales. ¿Cuáles son las ventajas de un heat pump? Que no necesita celda de calor, que son mucho más eficientes. Si nos vamos aquí, se dan cuenta de que tenemos un valor de SEER y de AIR. Ese es el nivel de eficiencia. Si, por ejemplo, por darles un ejemplo básico, porque cada máquina es un mundo. Si un strip heat suele tener niveles de eficiencia de 18, por ejemplo, o de 17.5, un heat pump puede tener fácilmente niveles de 19, de 20, de 20.5, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimo más eficientes que las strip heat. ¿Cuál es el problema principal de las máquinas heat pump? Que son más costosas. Son mucho más costosas que las strip heat normales. Así que es poco probable que un cliente te acepte una máquina heat pump eh, porque son, primero, porque son muy costosas y segundo, porque capaz y no es necesario una máquina heat pump. Con un strip heat puede que tenga suficiente. Así que yo personalmente, como recomendación, solamente recomiendo heat pump cuando necesitas una máquina que sea muy eficiente. Porque, insisto, son muy costosas y no siempre es probable que el cliente te las acepte porque capaz y no quieran gastar tanta plata o qué sé yo. Em, Y otra pregunta, Juan, ¿dónde tú consigues estos valores de eficiencia? ¿Están en la información de las máquinas? No. Hay una página que se llama ARI, Directorio de Rendimiento de Productos Certificados, que básicamente nos muestra exactamente cuál es la eficiencia de una configuración de máquinas específica. En esto no voy a ahondar mucho, ya lo veremos en nosotros en el ejemplo. Pero vamos a virar un... Generalmente esas páginas cuando nosotros buscamos un ARI es un número como tal, es un número de referencia que nosotros tenemos aquí. Nos suele mostrar el tipo de máquina que nosotros estamos utilizando. Fíjense, Air Cooled Condensing Unit, Coil with Blower. Esto es un sistema normal, Strip Kit, si se dan cuenta, por el tipo. Nos muestra la serie de las máquinas que nosotros estamos seleccionando, la marca y el modelo de las máquinas que nosotros estamos utilizando. Y aquí nos muestra los valores de eficiencia de SIR y de IR, de 11 y de 19. Si nosotros, por ejemplo, buscamos ese valor de ARI, 215, 701, 298. Fíjense, aquí nos suele mostrar la información. La misma información que aparece aquí, está aquí. Y el status que es active. Nosotros siempre tenemos que escoger máquinas que estén en activo, a menos que sea un recálculo que nos pidan que nosotros evaluemos la eficiencia de una máquina ya instalada. Lo ideal siempre que nosotros trabajemos con máquinas que estén en activo. Y aquí podemos darle en Download Certificate y nos va a descargar este documento que nosotros tenemos aquí. Pero bueno, ya nos adelantamos mucho. Regresemos un poquito a los tipos de máquinas. Bueno, están los tipos 800 Unit normales de closet que pueden ser tanto strip heat como heat pump. Están también los silicon seal. Bueno, vamos a fan coil unit. Son máquinas como estas, se ven así más o menos. ¿Qué son? Son máquinas, estas ya son
heat pump completas, o sea, estas ya funcionan como bomba de calor únicamente, y que son máquinas que funcionan igual a las de closet, pero que en lugar de colocarse en un closet se colocan en el espacio de que hay en el ceiling. O sea, son para casos en donde no hay un closet donde ponerlas, pues se ponen encima del ceiling. Aquí por lo menos, aquí se puede ver otra. O sea, están colocadas en el espacio donde va la ductería. Pues lo único es que claramente por su tamaño no son capaces de dar suficiente, ¿cómo me explico? Por su tamaño no son capaces de dar tanto CFM. CFM, para que tengan en cuenta, son cubic feet per minute. Es el nivel de flujo de aire que se proporciona a un espacio. Así que no son capaces de dar tanto como un AC de closet. O sí pueden, pero con mucha más complejidad. Son aparatos más costosos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que les recomiendo que se utilicen únicamente cuando sea necesario. Son bastante comunes, eso sí. O sea, no es como que no se vayan a encontrar con fan coils en un futuro. Pero sí, tengan en cuenta de que utilícenlo solamente cuando sea necesario, cuando se tengan que poner en el ceiling. Aunque no son las únicas máquinas que se pueden poner en ceiling, porque también están los cassettes. Esto me imagino que los habrán visto en algún complejo industrial, en algún gimnasio, etcétera. Son esos cassettes, son esas máquinas que uno empotra en el ceiling, y pues él mismo, por la misma rejilla que ella contiene, bota el aire, el flujo de CFM. ¿Cuál es la diferencia entre ella y un fan coil? Como se dieron cuenta anteriormente, en un fan coil tú puedes colocar ductería. Vamos a ver una imagen que se vea bien. Bueno, aquí se puede ver más o menos. O sea, los fan coils son máquinas a las que tú les puedes colocar ducterías de aire acondicionado. Por el contrario, los cassettes solamente son capaces. Uy, los cassettes solamente son capaces de suministrar a un solo espacio. Por lo tanto, si tú quieres acondicionar más de un espacio y la máquina tiene que estar por ceiling, siempre utilicen fan coil porque tendrán que hacer distribución. Pero si quieren utilizar un solo espacio, si van a acondicionar un solo espacio y la máquina tiene que ir por ceiling, mejor es un cassette, porque pues es compacto, simplemente se empotra. Eso sí, les recomiendo que verifiquen que efectivamente tienen suficiente espacio en el ceiling para poder colocarlos, porque son bastante voluminosos. Si por ejemplo tienen 8 pulgadas de ceiling, pues como podrán ver es poco probable que les quepa. Y pues están los wall mounted, que son las máquinas que nosotros, como ya tenemos más vistas de aire acondicionado, que se colocan en la pared. Son como un cassette exactamente igual, funcionan exactamente igual que un cassette, pero en vez de colocarse en el ceiling se coloca pues en una pared, no en el ceiling. Esa es como en líneas generales las máquinas que más frecuentemente se van a encontrar en proyectos residenciales. Entonces, ya una, ya una vez teniendo claro el tipo de máquinas y qué podemos utilizar, pues regresemos a, bueno, la eficiencia ya la comenté anteriormente. Aquí en heating, pues como dije anteriormente, un espacio puede suplir tanto cooling como heating, pero el heating funciona de determinada manera, puede funcionar como strip heat o como heat pump. Lo que es fan coil, lo que son mini splits, o sea, wall mounted, lo que son máquinas de closet tipo heat pump, pues coloquemos heat pump. Pero si estamos trabajando con máquinas de closet tipo strip heat, que es lo que yo recomiendo siempre que vayan a utilizar máquinas de closet, coloquen strip heat. Esto es importante porque una máquina u otra cambia su eficiencia considerablemente. Y pues para heat pump suelen haber valores de eficiencia de bomba de calor que suelen estar también en los ARIs. En esto no me voy a meter mucho y aquí se coloca la capacidad. Y la capacidad, ¿dónde está? Está en el ARI y en el submetal.
ahorita cuando estemos en el ejemplo vamos a ver exactamente. Y pues se coloca el bloque al que hace parte. Así como la máquina 1 hace parte del bloque 1, pues el heating 1 también va a ser parte del bloque 1. Y pues de subtipo, pues esto lo pueden dejar en none. Los ductos. Aquí ustedes van a colocar la información relacionada a los ductos que se va a instalar en campo. ¿Qué les recomiendo yo que ustedes trabajen? Les recomiendo que ustedes trabajen con valores de R de 6. Aquí en el ejemplo aparece 8, pero es 6. Los valores de supply y de retorno de 200 y de 100. ¿Se pueden ajustar esos valores? Sí, se pueden ajustar esos valores. Pero de plano les recomiendo que para iniciar el cálculo coloquen de 200 y de 100. 200 para supply, 100 para retorno. La ubicación de los ductos. Siempre coloquen ático porque pues es donde generalmente están los ductos. La ubicación del 800 pues les recomiendo que lo coloquen en el espacio aledaño. Nosotros no solemos colocar el AC Closet como un espacio dentro del Energy, así que lo solemos colocar en el espacio aledaño, por ejemplo, el hallway o un bedroom, etc. Aquí colocamos el bloque al que hace parte el conjunto de cool y de heat al que hace parte los ductos. Y aquí sí tenemos que colocar que el i100 unit ha sido instalado en campo. Lo sé, es un poco raro, pero pues tenemos que ponerlo porque si no, el Energy no nos va a dejar colocarlo. Y tenemos que colocar que la manejadora ha sido factory sealed, o sea que la máquina está sellada, o sea, está sellada de fábrica, que no ha sido manipulada de ninguna manera. El resto de los datos los recomiendo dejarlos así. En i100unit, pues ustedes añaden el valor, la manejadora, dependiendo de cuántas manejadoras tenga, tendrán distintos elementos aquí. Y les recomiendo que siempre coloquen aquí en Refrigerant Charge grado 1 y aquí en grado 1 default, para que les haga un estudio de los ventiladores de acuerdo a los requerimientos de grado 1. Aquí en Vent les recomiendo que lo omitan porque esto ya es referente a la ventilación mecánica, que se refiere a cuánto se pierde de los FM de la manejadora. Pero esto es algo más enfocado a cálculo comercial. Todo en cálculo residencial no se evalúa tanto porque es poco lo que se pierde de aire. Así que esto lo pueden omitir. Deshumidificadores también lo pueden omitir porque es muy raro que se encuentre un proyecto que requiera deshumidificador. Si lo encuentran, pues lo añaden aquí. Water heater, pues aquí les recomiendo que no ingresen información. Aquí hay un ejemplo, pero les recomiendo que lo quiten. O sea, porque a fin de cuentas no es tanta la diferencia que hace un water heater en el cálculo. Y además, cuando ustedes lo quiten, o sea, les colocarán uno por defecto para hacer los cálculos. Así que tampoco es como que se pierda mucho. Termostato programable sí les recomiendo que sí lo marquen. Y en app Lite, aquí les colocan todos los appliances que tiene la casa. Esto es importante porque, por ejemplo, si ustedes están trabajando en una adición y la adición no involucra refrigeradores, ni washer and dryers, etcétera, 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 les recomiendo que ustedes modifiquen estos valores. 0. Aquí coloquen 0. En dryers aquí coloquen 0. Pero si están haciendo una casa de cero, es bueno que ustedes vayan colocando aquí los elementos que contiene la casa. Si contiene una nevera, si contiene washer and dryer, si contiene pool pumps, etcétera, etcétera, etcétera. Y listo. En líneas generales eso sería todo. Ya el resto no es tanto relevante para el cálculo mecánico. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. En el siguiente video vamos a ya trabajar en el ejemplo que tenemos aquí de cómo se hace un cálculo desde cero. Oh, y pues cómo seleccionar máquinas para el cálculo y todas esas cosas.